Y bien, entonces vamos un poquito nada más a hacer como un resumen de lo que hablamos la semana pasada, hablando de homeschooling. Ah, Homeschooling, para los que no estuvieron la semana pasada, es educar a nuestros hijos en casa, ¿no? Es escuela en el hogar, es escuela en familia, en casa, ¿no? Es una opción o una alternativa educativa que muchos hoy están eligiendo para sus hijos, al margen del sistema educativo, digamos, institucional. No diría tradicional porque no es tan tradicional, ¿no? Eso es más bien institucional. Estuvimos hablando entonces la semana pasada acerca de las ideologías y de la educación secular, que más bien le podríamos llamar educación atea, la educación que presenta el gobierno, el Estado y otras instituciones educativas. Estuvimos hablando acerca de la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus propios hijos, ¿no? Ante Dios somos los responsables de educar a nuestros hijos. Estuvimos hablando también de algunas cosas técnicas como la parte de la acreditación o de las revalidaciones que a veces son importantes para accesar a una carrera universitaria en algunos casos, ¿no? Y que hoy es algo muy viable y no difícil de hacer, el acreditar a través de un examen en el INEA, acreditar los grados académicos que alguien pueda haber cursado, la primaria, la secundaria, etcétera, ¿no? O algunos que han tenido, en algunos casos muy específicos, que han usado algún sistema educativo en línea que esté en otro país cristiano, pues pueden llegar, dependiendo de los materiales que han usado, revalidar ciertos cursos y materias, ¿no? Entonces, todo eso es posible. Estuvimos hablando la semana pasada de las fortalezas y de las debilidades de hacer homeschooling y que casi puedo concluir que más bien tiene muchas fortalezas. Estuvimos hablando del compromiso y de la determinación que son necesarias en los padres para optar por hacer homeschooling. Y bueno, estuvimos hablando también acerca de este tema que muchas veces preocupa a las personas en el homeschooling, que es acerca de la sociabilización. Y hacíamos una distinción entre búnker o burbuja. Y el homeschooling no es meter a nuestros hijos en una burbuja, sino más bien en un búnker para protegerlos de todo el pensamiento ateo. E inclusive el homeschooling nos puede ayudar para enseñar apologética, defender su fe con los mismos contenidos, muchas veces ateos, enseñarles a ellos a defender su propia fe, ¿no? Estuvimos hablando un poquito acerca de las comunidades homeschoolers, ¿no? De las cooperativas, de poder reunirte con otros miembros del cuerpo de la iglesia para poder participar de la educación, ¿no? Dios ha dado diferentes dones a los miembros de su iglesia, ¿no? Y algunos serán expertos en matemáticas, otros en arte, otros en ciencia, ¿no? En fin, y eso es hacer comunidades o cooperativas homeschoolers. También hablamos de la importancia del involucramiento de la iglesia para que pueda coordinar esos diferentes dones que pueden estar en diferentes personajes de las iglesias, ¿no? Y hoy pues vamos a continuar entonces en esta segunda charla, en esta segunda plática, en esta segunda entrevista de homeschooling. Y quiero presentarles a mi hermano Juan Salas, al pastor Juan Salas, que es padre de 4 hijos. Bueno, 3 ya están fuera del vientre, pero uno está a unos días de salir del vientre de su esposa Karen. Y él es editor general de Credo Press. Es maestro de homeschooling, ¿no? Tiene una experiencia como maestro en homeschooling y es también plantador de iglesias. Él radica en Oklahoma, en Estados Unidos, y allá está como plantador de iglesia. Y estaba platicando hace unos minutos con él que creo que va a ser una charla muy interesante porque lo vamos a ver desde un enfoque de un padre y de un pastor, ¿no? Y vamos a comenzar con un versículo por allí muy conocido para todos, pero que creo que le vamos a dar un sentido muy bíblico a la tarea de educar a nuestros hijos. Entonces,
Pastor Juan Salas, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros esta noche para hablar de un tema tan importante. Amado hermano, el gusto es mío y es un placer poder estar aquí. Con humildad lo digo, gracias por la invitación y esperemos podamos ser de edificación para la Iglesia de Cristo. Gracias por dedicar tu tiempo a esto, también a bendecir a una iglesia a tantos kilómetros de distancia donde tú estás, ¿no? A la iglesia local aquí de Calvary Norte y de todos los que se conecten. Quiero comenzar leyendo Proverbios 22:6, que es un texto muy conocido para muchos y que dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Permíteme hacer una oración. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos conectar esta noche a través de estos medios y de poder meditar, Señor, en tu palabra y en la tarea y en la responsabilidad que tenemos como padres. Entonces, rogamos tu bendición sobre de esta charla, Señor, y que, Señor, tu espíritu y tu palabra sean recordadas y avivadas en nuestros corazones. Te damos honor y gloria, Señor Jesús. Amén. Bien, pues Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino. Cuando miramos de repente el mundo en el que nos encontramos, la sociedad en la que nos encontramos, podemos decir categóricamente que hemos fallado. Hemos fallado en este mandamiento los padres. Este mandamiento es para padres, ¿no? No es para el Estado, no es para el gobierno, es para nosotros como cristianos. Los padres somos quienes hemos cedido la educación de nuestros hijos, no solo al Estado, sino también a las redes sociales, a los medios electrónicos, al mundo ateo. Les hemos cedido la educación de nuestros hijos, ¿no? Estamos en una época, en una temporada donde las tasas de divorcio han estado en aumento de una manera sorprendente, donde la promiscuidad está, la hipersexualidad está por todos lados, donde el suicidio estadísticamente está creciendo y donde los hijos, sin duda alguna, están siendo heridos por el abandono de los padres. Y aún las iglesias también hay una cierta responsabilidad, muchas veces buscando hacer más miembros que hacer discípulos, ¿no? Hacer más miembros que discípulos. Entonces podemos ver que estamos fallando en este mandamiento de Proverbios 22:6, porque podemos ver como un mandamiento Proverbios 22:6 para nuestras vidas, ¿no? Entonces, comenzamos meditando en esto, que el problema, podemos enfocarnos mucho aquí en México en los libros de texto, que está promoviendo con mucha ideología el gobierno, etcétera. Pero el problema radica en casa. El problema realmente está en los padres que no están pastoreando a sus hijos, ¿no? Que no están cumpliendo esa función, ese rol, esa responsabilidad. Entonces, quisiera preguntarte, Juan, más que como académico, como padre, como pastor, ¿qué significa instruir? Amén. Yo creo que instruir no es solamente darle el conocimiento a una persona de algo referente a la escritura o referente a cualquier otra materia, sino ayudarle a llevar a la práctica ese conocimiento. Lo curioso de esa palabra que usted leía, hermano, en Proverbios, esa palabra instruir tiene un sentido en el hebreo de intensidad. O sea, es algo que debe de ser constante hasta el punto de estallar. Es decir, hasta que el punto de que el discípulo, el estudiante, pueda tomarlo de la mano y él pueda ejercerlo constantemente. Es darle al niño, a la persona, las habilidades necesarias o encontrar en las personas habilidades necesarias también. Estaríamos hablando de que es que el conocimiento se lleve a la práctica. Claro. Más allá de adquirir conocimiento, es que el conocimiento
se integre a nuestro diario vivir. Claro. Es llevar en este caso, hablando de homeschooling, es llevar al niño a la formación correcta como Dios lo ordenó. Si nosotros nos fijamos en ese texto que usted leía, hacia los versículos hacia arriba y en los versículos hacia abajo, los que están a los lados, nos está enseñando de cosas que debemos de apartarnos. Esto sí. Sí, sí, sí. Permíteme leer algunas palabras que encontré en diferentes versiones. Lo leí en la Reina Valera, lo leí en la Nueva Traducción Viviente, lo leí en la King James, ¿no? También a veces es útil para traducirlo al español. Y lo leí en diferentes versiones y me encontré un poquito para la audiencia que nos atiende, que esa palabra instruir me llamó la atención también. Wow, no la había visto ahí en el diccionario del hebreo, como también se usa para dedicar a lo sagrado a alguien, entrenar a alguien, discipular a alguien o instruir ampliamente a alguien de conformidad con las reglas apropiadas de un comportamiento, de una conducta. Esto es en la palabra que usa Reina Valera, que es instruir. Pero me encontré, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, que la palabra que usa es dirigir, ¿no? Y creo que parte de la responsabilidad de los padres es instruir, es dirigir, ¿no? Como esas flechitas en nuestras manos, como esas flechas que Dios ha puesto en nuestras manos para llevarles a dar en el blanco, ¿no? Entonces habla de dirigir. La King James me gustó, fíjate, es bien interesante que la King James dice entrenar, ¿no? Y de repente, bueno, esos temas puede ser un poco polémico, ¿no? Pero que están de moda del coach, ¿no? Del coaching y todo eso, pero me llamó la atención que en inglés es la palabra train, ¿no? Entonces es como que lo podemos traducir en español como entrenar. Claro. En las habilidades de la vida. La traducción del lenguaje actual dice educar. Y también me gustó mucho ahí que dice educar, porque entonces nos lleva a meditar que la educación se la hemos dejado al gobierno, cuando la instrucción es para los padres. Y de hecho, allí habla de doctrinar. Y entonces esto también puede explotar nuestras cabezas porque el gobierno está doctrinando a nuestros hijos. Claro. Los está enseñando, los está educando desde una cosmovisión completamente atea, ¿no? Entonces me fui rápidamente, nada más quiero ocupar un poquito esto, a ver la palabra educar en el diccionario de la Real Academia, y dice desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. Es educar la inteligencia, educar la voluntad, ¿no? Educar la voluntad de nuestros hijos. Y de repente dices, wow, qué profundo es este Proverbios 22:6, ¿no? Amén, hermano. Amén. Claro, lo que decías tú de apartarlos del mal o separarlos y ser instrumentos, instruirlos, guiarlos. Inclusive en la gran comisión es el mismo sentido cuando Jesús nos va y nos dice, vayan, instruyan a las naciones o disipulen a las naciones. Es enseñarle a las naciones qué es lo bueno y qué es lo malo y que se aparten de lo malo y que miren a Cristo, dirigirlos hacia el Cristo. Y esa es la meta del homeschooling o la meta de instruir en casa, es que mis hijos, a través de todo el conocimiento que van generando, puedan ver a este glorioso Jesús como el único y suficiente Salvador. Wow. Entonces es evangelizar a nuestros hijos, presentarles a Cristo. Claro. La principal tarea, ¿no? Y responsabilidad que tenemos como padres es alcanzar a nuestros hijos, ¿no? ¿En qué momento, haciendo un poco historia, creo que siempre es bueno mirar la historia para ver por qué hemos llegado a este punto?
¿En qué momento los padres dejamos de ser padres y delegamos esta tarea al Estado? Yo no sé cuándo, pero viéndolo desde la perspectiva de un padre, yo creo que primero, yo nunca fui educado al homeschooling. Nadie me enseñó. Ahí tenemos ya un primer problema de que la iglesia, hay hermanos que tal vez hacen homeschooling, pero son hermanos de closet, ¿no? Ellos lo hacen a escondidas y no quieren que nadie más lo sepa, y entonces, pues nadie más lo sabe. Lo otro, hay padres que lo saben, que lo existe, pero prefieren no hacerlo por la primera excusa que hacen o que hacemos es yo no soy lo suficiente capaz o yo con mucha dificultad apenas terminé la primaria. La otra es que necesitamos dinero en el hogar y yo necesito trabajar. Yo estoy hablando desde el contexto norteamericano con los hispanohablantes que viven acá. Yo necesito trabajar porque, pues, si no, ¿quién va a pagar todos los gastos de la casa, el dinero que debo en mi país, lo que sea? Entonces, preferimos enviar a los hijos y yo estoy hablando de cristianos, como pastor también, de cristianos que veo que mandan sus hijos a las escuelas públicas por el dinero, porque yo necesito dinero o porque me siento totalmente incapaz. Y yo a veces les pregunto, hermano, si no han considerado el que están denigrando la capacidad que Dios les dio. Por ejemplo, el Señor en Génesis nos dice que nos creó a imagen y a semejanza, entonces nos dio una mente razonable y pensante. El Señor no nos puso en la tierra nada más ahí, pues ahí no, ahí vamos a llenar esta tierra de pequeños humanos y pequeñitas personas para que pues entre ellos ahí estén, ¿no? No nos dio la habilidad de pensar capaz y crear y construir y destruir. Entonces muchas personas también al sentirse de esa manera no piensan que están menospreciando lo que el Señor les ha dado, que es pensar y razonar y usarlo para eso. Y una de las cosas que me he encontrado también, como una tercera tal vez cosa de que históricamente hemos perdido todo eso, es porque nos hemos volvido flojos en la historia, ¿no? El comunismo, el socialismo, el feminismo, todo este tipo de falsa doctrina y doctrinas de demonio que ha entrado a nuestros países y a nuestras iglesias nos ha hecho dormir y sentirnos cómodos y pensar que la gente que está más calificada para enseñar a mis hijos, para darles una mejor educación, para darles inclusive una vida mejor moral, pues es el presidente de los Estados Unidos de la República Mexicana, o es el presidente de los Estados Unidos de aquí, o es la sociedad, o son los maestros, cuando los maestros inclusive están siempre aprendiendo algo nuevo porque constantemente le están cambiando los libros y se tienen que adaptar a cosas nuevas que ni siquiera son nuevas, sino simplemente es el mismo diablo con un diferente traje. Dije mucho en una sola cosa. No, está muy interesante lo que estás diciendo porque, bueno, los obstáculos uno es el pensar que no pueden tener la capacidad de instruir a sus hijos, ¿no? Y hoy hay muchos recursos tecnológicos, hay mucho apoyo en las iglesias y estas comunidades homeschoolers que pueden ser de tremendo apoyo. Pero lo segundo es cómo enfrentar ese tema financiero, decir, es que tenemos la necesidad de trabajar y un poco se agrava cuando dice papá y mamá, los dos tienen que salir a trabajar, ¿no? ¿Qué piensas acerca de eso? Porque finalmente cuando los dos papás salen a trabajar, la realidad es que tenemos hijos abandonados. Uh-huh. Hijos que los dejan todo el día con una computadora, una tablet o encargados con la abuelita, con el primo, con el tío, e inclusive muchos en esos ambientes llegan a ser agredidos sexualmente, ¿no? Porque están todo el día solos los hijos. Claro. Mira, yo creo que uno de los casos, amado hermano, o los problemas es el contentamiento. Debemos de entender que no todos fuimos llamados a ser dueños de algún negocio o llamados a tener riquezas. Jesús jamás nos llamó a tener riquezas en primer lugar como una prioridad aquí en la tierra. No, si tenemos
riquezas o cuentas de banco con buen dinero, tenemos una casa grande y todo eso, todo ha sido porque el Señor así lo ha querido, ¿no? Y porque muchas personas han trabajado honestamente y todo eso. Pero eso no significa que todas las familias deben de vivir de esa misma manera. Porque si todas las familias vivieran de la misma manera, hermano, en un estado de prosperidad igual, entonces, ¿qué chiste tiene tener ciertos dones? Entonces, ¿cómo nos vamos a ministrar unos a los otros? ¿Cómo yo me voy a desprender de algo para dárselo a mi hermano si mi hermano ya tiene el mismo carro que yo tengo, la misma casa que yo tengo, la misma cuenta que yo tengo? Y la gente ha comprado la idea tonta y errónea de que si no tengo esto, entonces soy lo peor. Si mis hijos no tienen aquello, entonces soy lo peor. Es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve de niño. Y hermanos, jamás el Señor nos ha pedido hacer eso, sino nos ha llamado a instruir a nuestros hijos. Y cuando nosotros empecemos a amar a nuestros hijos correctamente y que nos empiezan a importar correctamente, vamos a sacrificar ciertos lujos, no necesidades primordiales, pero ciertos lujos por cuestión de ellos, ¿no? Porque todos nosotros quisiéramos tener el nuevo iPhone, no todos quisiéramos tener un nuevo carro y una nueva casa, y no hay nada malo de eso. Lo malo es que yo estoy sacrificando a mis hijos por eso. Yo debería de estar sacrificando el nuevo carro, el nuevo iPhone y la nueva casa por mis hijos, porque mis hijos son herencia de Jehová, no son a los que yo debo demostrarles el amor, porque también son mis vecinos. El mandamiento dice que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu vecino, que es tu hijo. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, ahí entonces entra un tema de contentamiento, como lo dijiste, ¿no? De contentamiento, porque muchas veces podemos estar eh, poniendo agua en cisternas rotas. ¿Y qué ocurre ahí muchas veces? Que sale papá y mamá a trabajar y lo que ganan juntos solamente alcanza para pagar las colegiaturas de la escuela atea. ¿No? Que de repente si uno de ellos, la mamá se queda en casa y empieza a asumir sus funciones y su rol, puede estar dedicando más tiempo a formar el carácter de sus hijos. Déjame te platico brevemente y para la audiencia de Calvary Norte, que hay algunos casos que en su momento hubo algunos temas ahí importantes donde les aconsejamos que la esposa dejara de trabajar y que se dedicara al hogar. Y valientemente lo han hecho. Y recién, hoy estoy hablando con el esposo de una de ellas y de una de estos familiares. Están tan contentos y ha sido un éxito. Inclusive en su matrimonio había tensión porque se veían poco, llegaban a la casa ya cansados y tarde y la relación, la dinámica familiar era muy diferente. Y bueno, ella tenía más de 15 años trabajando en esa empresa, renunció a la empresa, tuvieron que cambiar de casa. La casa que tenían ya no podían seguirla pagando porque pagaban unas mensualidades altísimas de esa casa. Tiene una casa preciosa, con una alberca preciosa, en un lugar increíble, pero tenían que someterse a trabajar los dos arduamente y sus hijos estaban creciendo con poco tiempo con sus papás, ¿no? Entonces, renuncia ella a su trabajo, venden la casa, construyen una casa más pequeñita en una zona más modesta, ya no deben nada, ya no tienen que estar pagando casa y la mamá está todo el día en casa y está mucho más pendiente y sus hijos están mucho más saludables, creciendo en el espíritu y en la armonía familiar y matrimonial. Y también ahora están muy involucrados también en la iglesia, están sirviendo en la iglesia en un área muy bonita que tiene que ver también con la enseñanza, ¿no? Están visitando misiones y cosas, pero eso es un ejemplo, un testimonio de cómo personas que dicen que ya no vas a tener el mismo nivel económico,
pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, para mí ellos son también un testimonio de que sí se puede, ¿no? De que sí se puede, de que pueden. Y dependiendo también la edad, muchas veces de los hijos, creo que a veces, ocasiones, nada, estoy hablando muy al aire en eso, pero ocasiones puede ser que la mujer agarre un trabajo de mediodía o de pocas horas o que busque alguna alternativa para no descuidar su hogar, si es que esto es algo, porque lo que planteas es bien real, ¿no? Que a veces el tema es, pero necesitamos el dinero. O en otros casos es, no me siento capaz de enseñar a mis hijos, ¿no? El tercer punto, yo también ahí creería que eh, pues nos hemos comido muchas historias falsas y una de ellas, en especial las mujeres, es que también los hombres, que de repente es tener a los hijos en casa todo el día es un martirio. Y mejor que se vayan y que se los lleven un tiempo. Porque tenerlos todo el día en casa es algo pesado. Y yo me pregunto antes cómo le hacían las familias que tenían 8, 10, 12 hijos, ¿no? Ujú, Y ahora a veces no podemos con 2 ni con 1, claro. ¿no? Yo creo que deberíamos de pensar, hermano, por ejemplo, en ese argumento que tú dices, si realmente hemos aprendido a disfrutar a nuestros hijos. Una de las cosas que a veces yo lucho es que tengo 3 pequeños y están con todo así, pero que, híjole, y me he preguntado, ¿por qué me fastidio, Señor? Porque a veces me fastidio de ellos, ¿no? Tenerlos aquí todo el día en la casa, yo trabajo aquí en casa y lo que sea, pero me he llegado a la conclusión y a la respuesta es de que no estoy disfrutando a mis hijos. Son mis hijos y debo de amarlos, debo de disfrutarlos. Yo creo que las personas que luchen con eso, pregúntense, hermanos, si están disfrutando a sus hijos correctamente. Y eso evitará el estar, ya me cansé de ellos. Prefiero mandarlos a la escuela pública. Sí. Oye, y cuéntanos un poquito de manera Ujú. cotidiana cómo instruyen ustedes desde casa, cómo llevan a cabo esta tarea. Claro. Bueno, ahorita por el embarazo de mi esposa, yo tomé la batuta de enseñarlos a mis hijos. Y no es todos los días, usualmente solamente tenemos de martes a jueves, y a los 3 yo he decidido ya enseñarles, obviamente a la más pequeña, enseñarles de acuerdo a su edad, pero lo que es al de 5 años, al de 6 años, perdón, y al de 8 años, están literalmente aprendiendo casi lo mismo. No quiero hacer al menor menos porque, es que es más pequeño y él debe de aprender. No quiero ver si tú puedes, ver si tu cerebro y tu habilidad puede llegar a este nivel literalmente de alcanzar a tu hermano de 8 y estar en el mismo. Y solamente enseño 1 hora y media, hermano, y divido las materias. Divido, por ejemplo, matemáticas, lectura, escritura. Me enfoco ahorita más en que lean y escriban bien como debe ser correctamente. Bueno, lo están haciendo en inglés y aprenden sobre el mapa, aprenden sobre la historia del país de los Estados Unidos de una perspectiva obviamente reformada. Y como adición, yo soy siempre, a mí me importa más que tú sepas leer la Biblia y entiendas la Biblia, que entiendas el libro de geología, biología, lo que sea. Entonces a mi hijo de 8, ahorita está leyendo el Evangelio de Juan y lo estoy usando el Evangelio de Juan como un libro para que él aprenda a leer apropiadamente. Él está leyendo de la nueva King James, que es la Biblia que usamos en la iglesia, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es esto, hermano. Gracias por decirme eso, porque quiero llegar a decir otra cosa, es que los padres con pocos recursos no deben de sentirse tampoco que no pueden. La Biblia es un buen recurso que suplementaría todos los libros de lectura para poder aprender a leer correctamente.
Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, hermano, yo no hablaba inglés. Después de que el Señor me salvó a los 20 y empecé a leer, hablé inglés. Yo no fui a la escuela a hablar inglés. Yo no fui a la escuela a aprender inglés. Hoy escribo inglés, predico en inglés y hablo inglés. Solo por leer la Biblia. Wow. Entonces, mira, puedes enseñar idiomas, lectoescritura, puedes enseñar ciencia, puedes enseñar muchos temas, arte, ¿no? Puedes, a ver, ya en la conferencia de homeschooling que tuvieron ustedes, un hermano enseñando arte a sus hijos de 2 años con Sí, una cosmovisión bíblica. claro. ¿No? Él estaba enseñando a hacer rayas y puntos y la llevaba a Génesis a su hija de 2 años, ¿no? Él Sí, estaba enseñando el libro de Génesis a los 2 años sí, con puntitos, rayitas y le estaba enseñando la materia de arte, ¿no? Y eso es increíble, porque eso lo deben saber los papás, ¿no? Que hay muchas formas claro. y te escuchaba los horarios que tienes con ellos, porque estamos con esta creencia, ¿no? Que tienen que ser de lunes a viernes 4 o 5 horas diarias Ujú, y la flexibilidad que tiene el homeschooling es que no necesariamente la parte académica tiene que ser ujú. así, ¿no? Amén. Sí, creo que requiere ser muy estructurados en eso, Claro, pero también tienes mucha flexibilidad, claro. muchísima flexibilidad y creo que todo es con esa cosmovisión cristiana, ¿no? Para estarles, Amén. eh, porque a veces separamos un poquito la educación académica de la educación espiritual, pero aquí la Sí. ventaja del homeschooling es que todo es el mismo paquete de enseñanza, ¿no? Ujú. De hacer pues cualquier materia, ¿no? Le puedes enseñar matemáticas con la Biblia, ¿no? Y mira, Claro. eran 12 apóstoles y vamos a aprendernos los nombres de ellos. No, ya no sé qué estoy diciendo. Y se murió uno, a Pero ver se me está cuántos ocurriendo quedaron. que... Sí. Y por ejemplo, y ya está restando, ¿no? me gustaría agregar algo bien rápido. Y ya que mencionas sobre que es práctico, que es flexible, me los he llevado a mis visitas pastorales, por ejemplo, a los tres. Y llevan su mochila, Wow. llevan lo que se vayan a comer, su botella de agua, y los siento en la sala cuando voy a llegar con los hermanos y les digo, aquí está, pum, 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 tu libro, tu lápiz, tírense al piso, hagan ahí lo que tienen que hacer. Yo voy a estar en la cocina sentado con los hermanos platicando. ¿Tienen alguna pregunta? Vayan y díganme. Y ahí están. Entonces, esa es la ventaja del homeschooling, hablando desde la perspectiva pastoral, es de que les ayuda a los pastores a tener a sus hijos aquí y no dejarlos con otra persona. En el caso que estoy diciendo que mi esposa está literalmente ya en últimos días de parir al bebé, entonces es bien difícil quedarse ya con los tres. Yo, no, échamelos, vámonos en la camioneta, vamos a hacer una visita pastoral y me los llevo. O alguna conferencia de homeschooling, me los llevo y ahí están ellos haciendo homeschooling a veces, o están jugando, lo que sea, o vamos de viaje, hermano. Ahí está, o tomamos vacaciones a cualquier momento, o sea, no hay una regla que, hoy no voy a tomar vacaciones. 2 semanas de no homeschooling, ¿por qué? Porque papá y mamá van a una conferencia, entonces vámonos. Mm, qué bien, qué bien, qué bien. Y pues, bueno, desde tu posición pastoral y la dinámica de las familias es diferente todas, pero importante que el hombre se esfuerce en también proteger a su esposa, ¿no? Porque a veces es todo para allá y entonces pues las esposas pueden terminar muy desgastadas y el hombre tiene que participar también de las tareas de la casa, la ropa, los trastes, la comida, si se puede, ¿no? Lo que sea, porque eso también es amor. ¿No? Y Amén. entonces hacer hogar y todos colaborar en la medida en la que se pueda, ¿no? Ujú. En la medida en la que se puede, dependiendo de la dinámica de cada familia, ¿no? Porque pues hay hombres que salen a trabajar igual 8 o 10 horas y el Claro. transporte y cuando llegan a sus casas, pero aún allí pues Dios nos ha dado Ujú. fuerza física extra como para meterle, ¿no? Y, Involucrarse y lo curioso es que he estado en ese caso. He trabajado tiempo completo y estar sirviendo como pastor.
tiempo completo en un trabajo secular y como pastor al mismo tiempo. Entonces, lo único que llegaba a veces era a que me rindan cuenta los niños que aprendieron en el homeschooling en la cocina. No es una buena manera de cuando estás cenando les preguntes, ¿no? En lugar de que ellos estén hablando de sus juegos y de sus cosas que vieron. Oye, ¿qué aprendiste hoy del homeschooling? ¿Qué te enseñó mamá? Y la rendición de cuentas. No, ahí el papá funciona como el pastor del hogar, el anciano del hogar, el que revisa qué se está enseñando, qué están aprendiendo y si están aprendiendo. Entonces, hermanos, amados varones, pregúntenle a sus hijos qué están aprendiendo durante la cena. Esa es una buena opción. Involucrarse en sí, y creo que es hablar mucho con ellos es parte de de ese pastoreo, ¿no? De estar pendiente de sus corazones. Me gustaría leer de manera rápida Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Es Antiguo Testamento, ¿no? Es Moisés, es el pueblo hebreo. Entonces dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla. Estaban llegando a la tierra prometida, ¿no? O en camino, perdón. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y veis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Deuteronomio 6 es para nosotros hoy en día. Si te digo que no, pues entonces cortamos el pedazo y lo tiramos a la basura, ¿verdad? No es para hoy todo, es para hoy ese mandamiento de repetir. Yo no sé si vas a comentar, pero me voy a adelantar, tal vez comentes sobre esa palabra de repetir. No, adelante, Eh, adelante, adelante. Significa haber dicho una vez la misma cosa y volverla a decir, pero en este caso el sentido es hacer una cosa y volverlo a hacer. Es practicar la ley de Dios constantemente en la vida. Entonces es enseñarle a mis hijos el evangelio y lo que el Señor ha hecho por nosotros todos los días de mi vida, hasta que yo me muera, hasta el último respiro, de enseñarle a mis hijos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, ese es el mandamiento hacia nuestros hijos, enseñarlos. Ahora, el gobierno no le va a hacer eso, las instituciones no le van a hacer eso. Yo tengo que hacerlo. Y qué mejor desde la manera del homeschooling. En el homeschooling, de manera específica, ¿cuál es el rol del esposo y cuál es el rol de la esposa, del papá y de la mamá? Claro. ¿Se Muy, intercambian los roles? muy buena pregunta. La mamá, el rol de la esposa es administrar el hogar, ¿no? En términos generales, la administración del hogar. El rol del esposo es el liderazgo, es la protección y la provisión. En la cuestión del homeschooling es la administración del conocimiento, lo que el papá ha enseñado a la mamá, ella debe de administrarlo hacia los hijos. Es por eso que las hermanas deben de también asistir a todos los cultos de la congregación, para que ellas aprendan y enseñen a sus hijos, evangelicen y discipulen a sus hijos. No hay como que, solamente mi esposa debe de hacer homeschooling. No, no, no.
Digamos, yo por ejemplo soy bueno en las matemáticas, aunque no soy bueno como que a mí me gusta pues gastar dinero y cosas así, pero soy bueno en las matemáticas y eso le enseño a mis hijos. Soy bueno en otras cosas y les enseño a mis hijos. Mi esposa es buena en unas cosas y les enseña a mis hijos y como que ahí entonces los dos somos uno, ¿no? Entonces los dos enseñamos. Ahora, mi trabajo primordial como esposo es proveer los recursos y para los recursos, es decir, la parte financiera como padre. Yo debo de proveer los libros, debo de proveer todo lo que se necesite y mi esposa debe de administrar eso que yo doy, debe de enseñarle a mis hijos, ella también debe de estar aprendiendo, yo también debo de estar aprendiendo y cosas así. Eso incluye los dos, hermano, de una manera así como que pareciera el motor, ¿no? Unos pistones de un lado y los pistones de otro para que el motor arranque. No sé si me di a entender. No hay como un rol definido. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Son una sola carne. Hay un compromiso de ambos y los Ujú, decimos acá, ambos están jalando la misma carreta, ¿no? claro. Ambos están jalando la misma carreta. ¿Estás usando algún currículo especial? ¿Algún material especial para la educación de tus hijos? Tus hijos están pequeños todavía, ¿no? Por las edades que mencionabas. Sí. Mira, eso fue la primera charla que tuve con mi esposa para hacer homeschooling. ¿Qué vamos a usar de currículum? Eh, Como te platicaba, hermano, yo no somos una familia muy acomodada a pesar de que vivimos en los Estados Unidos. Entonces hay currículums que cuestan $2,000, $3,000, hasta $5,000. Y nosotros no podemos comprar un currículum cada año de $5,000. Carísimos. Entonces, ¿qué crees? Dijimos, el Señor nos ha dado la habilidad de poder usar las computadoras. A ella le gusta dibujar y ilustrar, y a mí me gusta como que tener ideas y ponerlas en, en acción. Entonces dijimos, hagamos nuestro propio currículum, ¿no? Compremos los libros que necesitemos, eh, inclusive libros, hermanos, que he encontrado, no sé si hay tiendas Sam's Club allá en México o Walmart, Sí, sí. pues allí venden libros para homeschooling en esas tiendas, que dice primero o segundo grado y valen como $6. Entonces lo agarro y veo de ahí qué me sirve y qué no me sirve y voy formando mi currículum. Entonces uso Canvas y diseño un libro de caligrafía o diseño un libro de matemáticas, ¿no? Ahí le pongo sumas, restas, el pizarrón que está aquí atrás, me compro un pizarrón y le voy aumentando qué es lo que mi hijo debe de aprender. Mirando los currículums de $5,000, digo, ok, ya me están diciendo que me van a dar por $5,000. Deja voy y lo busco yo y me lo hago. No, al final del día, no quiero que mi hijo sea el más académico, sino que mi hijo aprenda y sea quien Dios lo ha llamado a hacer en su vocación. Y formamos nuestro currículum, hermano, y así le vamos a hacer hasta que ellos ya lleguen al papel del colegio. Inclusive hemos hablado con mis hijos de que se van al seminario, se van al colegio de teología, especialmente los tres hombres, ¿cómo se llama? Para ser pastores o maestros de teología. Ok. Bien, entonces están creando su propio currículum y su propio material. Sí. Qué bien. ¿Y bajo Credo Press tienes algún material para homeschooling? No. Claro, sí. Estamos próximamente en diciembre a lanzar un currículum donde ese currículum es para las edades, por ejemplo, primer grado, hablando en términos gringos, ya ustedes lo pueden acomodar a términos latinoamericanos, que es primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y creo que va a llegar hasta sexto grado. No sé si son hasta sexto grado, pero estamos trabajando en un currículum junto con el hermano que me mencionabas que estaba con su hija en el pizarrón y todo eso. Tenemos un equipo ya trabajando en currículums, inclusive vamos a sacar currículums de historia, libros de historia, geografía, biología. Entonces viene ese currículum en camino en diciembre.
Oh, qué bien, qué bien. Y por ahí conocen algunos a Joshua aquí, que él es distribuidor de Credo Press, así es que cualquier cosa estén pendientes ahí con Claro. Joshua de la librería El Ancla. Bien. ¿Qué piensas de las escuelas cristianas? Híjole, hermano, no espera que me iban a preguntar eso, pero bueno, es mi opinión, ¿verdad? No es un dogma lo que yo voy a decir. Yo estoy muy desacuerdo, hermano, porque para mí es como una escuela pública con el sello del cristianismo y no necesario. Ahora recuerden, yo estoy acá en Estados Unidos, no estoy en México y quizás en México sean diferentes. No, acá todo lo hacemos bien. Yo, yo, yo no veo mucha diferencia entre una escuela cristiana y una escuela pública, hermano. De verdad. Muchas veces he visto hasta peores cosas en la escuela pública que en la escuela privada, por ejemplo. Y ha sido una cosa que yo no apruebo y digo, no, ¿para qué pagar? Es lo mismo, estoy pagando, estoy dando, estoy haciendo lo mismo, simplemente que estoy usando el nombre del cristianismo. No sé si me Ok, entendieron mi argumento. aunque sí, 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 sí. Aquí en México hay como dos tipos de escuelas, que una está finalmente acreditada a la SEP y a veces obligada a usar los mismos currículos, pero también hay escuelas que no están acreditadas con la Secretaría de Educación Pública y usan material de homeschool, ¿no? Pero Ujú. son clases presenciales, Sí. aula, es algo más con uniformes, ¿no? Mm. O a veces hay, o no uniformes, pero sí es muy parecido, pero sin usar el currículum del gobierno, ¿no? Ujú. Pero sí es interesante. Calvary Norte estuvimos también involucrados en la escuela por unos 6, 8 años, más o menos tenemos una escuela con otra iglesia, recién que nos separamos ahí de la escuela, pero este, sí, en cierto sentido es muy parecido todo. Y es que lo que Entonces, en eso coincido completamente contigo. creo que lo que pudiera ayudarnos a entender mi argumento de por qué no quiero las escuelas cristianas o por qué no estoy a favor es porque el niño va a ir a sentarse 8 horas, 8 horas a aprender algo que va a volver a hacer en su casa. Mis hijos se sientan una hora y media todos los días a aprender algo nuevo, que mañana van a volver a aprender nuevo o que mañana van a volver a reaprender y no necesitan tener trabajo de casa. Se ve como si fuera un trabajo. Las escuelas nacieron de la idea de no tener papás, estar huérfanos. Mis hijos no están huérfanos y los cristianos cuando mandan a sus hijos a escuelas cristianas a veces siento que están diciéndole eso a sus hijos, ¿no? Te estoy mandando con maestros cristianos al menos. Te van a enseñar lo que es bueno. Y tú dices, bueno, sí y no, porque tanto me puedan usar a violar los mandamientos de Dios, como me puedan usar, como me puedan enseñar a que pueda blasfemar el nombre de Dios o tomar el nombre de Dios en vano dentro de la escuela cristiana. Entonces, el tenerlos en casa es enseñarles eh, realmente lo que el Señor nos ha mandado a hacer, es ser libres, no ser libres. Mis hijos son libres a jugar, a salir al parque, a ir al museo. A veces veo los autobuses acá enormes, hermano, amarillos, y llevan a los niños desde las 6:30 de la mañana. Los niños van así todos. Y de escuelas cristianas también, porque pasan ahí, ¿cómo se llama? Academia cristiana por los niños. Y los niños van todos así con el frío. Y digo, y mis hijos todavía son las 8 de la noche, están todavía dormidos ahí. Y mira, eso es amor a mis hijos, son pequeños, ¿ya? ¿Para qué levantarte tan temprano? El día que trabajes, levántese temprano porque ahí ya le toca ejercer su vocación. Sí, me resonó, me retumbó eso de mis hijos no están huérfanos. Wow, wow. Y yo espero que este audio también para futuros padres, ¿verdad? Para algunos jóvenes que en algún momento, si Dios les concede tener familia e hijos, pues también puedan dar
estos consejos, ¿no? Porque mis hijos no están huérfanos. Si con eso nos quedáramos de esta charla esta noche, es tremendo eso, ¿eh? Mis hijos no están huérfanos, ¿no? Soy yo, es mi responsabilidad. Proverbios 22:6 es para mí. Deuteronomio capítulo 6 es para mí. Yo soy el responsable delante del Padre y puedo decir que los amo, pero los voy a poner por allá lejos y que no estén conmigo, que no esté yo activamente involucrada con ellos. Deberíamos de reflexionar qué clase de amores es como los estamos amando, ¿no? ¿A qué nos referimos con ese amor? Está fuerte eso. Un poquito yendo ya hacia esta recta final, ¿ustedes hacen comunidad, hacen cooperativas, homeschooler o no? Y si lo hacen, ¿cómo lo hacen? Claro, se llama co-op en inglés. La cooperativa se llama co-op. Y de esto estoy bien comprometido en esta iglesia que estoy por plantar, en que tenga su propio co-op, su propia cooperativa. Esto es poner todas las familias de la congregación, hasta de otras congregaciones, a que se unan a edificarse unos a los otros, hermano. Por ejemplo, yo no soy bueno en gramática, por eso tengo un equipo editorial. Entonces, digamos que los hermanos López son buenísimos en gramática. Oye, hermano, ¿no te gustaría enseñar a mi hijo gramática para que pues, aprenda mejor gramática? Y pues a cambio, yo le puedo enseñar a tu hijo matemáticas, ¿no? Y dice el hermano, ok, va. Y la otra hermana, hermanos, ¿y qué tal si yo les enseño inglés? Pues va, hermana. Y entonces se juntan una vez a la semana, y esto es usualmente hablando de como yo lo hacía el viernes, se juntan y se seleccionan entre ellos mismos maestros. Obviamente los pastores, en ese caso éramos dos, pues pastoreamos, ¿no? Que eso se haga con orden y con decencia y con valores cristianos y no vayan a empezarse a ver como que ya somos una escuela, ¿no? No, no, no. Y se eligen los maestros, se eligen los alumnos, ¿no? Por así decirlo. Se asignan las clases desde las 7 de la mañana, perdón, hasta las 3 de la tarde y se van rotando las clases de los hermanos en diferentes salones y los niños van con sus papás y los papás están ahí con sus hijos. O sea, en ningún momento dejan a los hijos, ¿no? Ahí llevan su comida, su almuerzo. Es más, nuestra iglesia tenía cocina y ahí ves a las hermanas cocinando y se cooperan todas la comida, entonces se ahorran dinero, comen todos en un solo comedor así grandísimo y te da ese sentimiento de decir, wow, esto es como que una sola familia, Ser ¿no? iglesia. Ándale, la eclesía aquí está visible, la familia de Dios está aquí visible y así es como se enseña, entonces se le dan grados a los niños. Practicando los dones, ¿no? Amén. Por Están ejemplo, practicando sus dones. hermano, tal vez esto no lo has oído, pero por ejemplo, imagínate enseñarle a los adolescentes economía, sobre cómo administrar su dinero, enseñarles mecánica, hermano, no cambiar un aceite, cambiar una llanta, enseñarles, por ejemplo, construcción, jardinería, donde hermanos es, ok, la clase no va a ser en un salón, nos vamos a ir a cortar el pasto a tal iglesia y ahí vamos a enseñar a cortar el pasto correctamente. Nos vamos a ir a la construcción de los hermanos Rodríguez y ahí vamos a enseñarnos durante 3, 4 horas y esa va a ser nuestra clase. O sea, no vas a llegar a ser el arquitecto todavía. Déjanos, te enseñamos cómo se construyen las... Y es algo bien hermoso, hermano. Y yo podría pasar aquí toda la noche hablando de esto, pero solo te doy una pizca de lo que puede suceder. Sí, y una comunidad o una cooperativa de este tipo es exclusiva de la iglesia local o puede ser con la participación de diferentes iglesias o denominaciones. La participación de diferentes iglesias es válida, hermano, no hay problema con eso. Yo creo que el único detalle es lo que nosotros implementamos fue como un pacto no de membresía, sino como unas reglas, por ejemplo, de que, ok, esto es lo que la iglesia, en aquel momento se llamaba la Iglesia Bíblica Norwest o del Noroeste cree.
nosotros, todos los que estamos aquí de maestros, vamos a enseñar conforme a esto, ¿no? Los principios cristianos, ¿no? El evangelio, bla, bla, bla. Eso sí no incluyamos como, no, aquí todos somos postmileniales. No, eso no, o sea, lo esencial, eso es lo que usted va a recibir de cada uno de los padres que estén involucrados. Y si tú querías ser maestro, por ejemplo, hermano, tú querías ser maestro acá, nosotros te decíamos, ok, hermano, esto es lo que nosotros enseñamos de acuerdo a este es nuestro estándar. ¿Tú estás de acuerdo? Porque había gente católicos romanos que querían venir a enseñar y pues nosotros le teníamos que decir que no, por la razón de sus creencias, ¿no? Tampoco íbamos a dejar venir un musulmán o lo que sea, sino tenías que ser protestante Sí. y poder enseñar a la vez. Después, por ejemplo, cobraban algún dinero porque se necesitaban materiales. Excelente. Entonces, unidad en cuanto a lo esencial, a las doctrinas Claro, fundamentales y esenciales del cristianismo histórico, protestante, evangélico, y ya las doctrinas, llamémosle secundarias o no, que tengan que ver con la salvación, con la soteriología, claro. eso ya es aparte, ¿no? Amén. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bien, pues yo quisiera cerrar un poquito animando a los padres a renovar ese compromiso de asumir para muchos esa tarea de instruir a sus hijos, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. Y estaba leyendo un poco a Josué, Josué cuando renovó el pacto con el pueblo, ¿no? Josué capítulo 24, verso 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y dice allí, y en el verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Y este yo y mi casa servimos al Señor muchas veces está en una madera escrito muy bonito allí pegado en nuestras casas cristianas, ¿no? O en un imán, en un refrigerador, ahí en una nevera, está pegado allí en un letrero bonito. Pero esto es un pueblo que está siendo retado a mostrar su fidelidad a Dios. Entonces, los está retando Josué diciéndoles a quién van a servir. Decídanse cómo van a hacer las cosas. Pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor, ¿no? Entonces, está probando Dios nuestra fidelidad a través de este texto, ¿no? Está probando nuestro corazón a través de esto. ¿A quién van a servir? Decídanse de una vez por todas a quién van a servir, ¿no? Amén. ¿Cómo puedes un poco más, pastor, pues animar o retar también a los padres a que puedan renovar ese compromiso de instruir a sus hijos? Hermano, algo que siempre exhortaré a la congregación, no importa donde yo esté, es que digan de las familias, ese es el pueblo de Jehová, ese es el pueblo del Dios vivo, que vean la diferencia, el mundo. Muchas veces decimos, ¿sabes que el mundo simplemente nos va a criticar y siempre nos va a perseguir? Sí, 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 pero ellos tienen que decir de nosotros, ese es el pueblo del Señor, ese es el pueblo de Jehová. Y si queremos, hermanos amados, que tienen ya 30, 40 años con hijos, nosotros no vamos a ser eternos. Viene una generación detrás de nosotros, pastor. Vienen otros pastores, vienen otras iglesias, vienen otros discípulos de Cristo, otros misioneros plantando iglesias, y nosotros debemos de pensar en ellos. ¿Qué legado les estamos dejando? ¿Qué tipo de evangelio van a creer? ¿Qué tipo de doctrina van a
van a creer? ¿A qué iglesia? Le decía a mi esposa la otra noche, pastor, le decía, ¿a qué iglesia van a ir mis hijos, mis nietos? Debo de plantar una iglesia sólida, una iglesia sana, una iglesia que ame al Señor, que tema al Señor y que sea unas familias cristocéntricas, porque si no, ¿a dónde van a ir mis nietos? A la congregación. Y ahí están, amados hermanos, la exhortación con un ánimo es que cuando nos sentamos, que aunque no vamos a poder homeschooling, pensemos en esto. Primero, ¿quién lo ha dicho que no vamos a poder? Segundo, dice en las palabras de San Juan, en sus primeras cartas, ¿no? En la primera carta de Juan, que dice que la unción del Santo está sobre nosotros, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que nos va a hacer hábil para la tarea de instruir, primero que nada. Y segundo, hermanos, pensemos en las generaciones venideras. Digámosle al Señor, Señor, yo y mi familia te vamos a servir. No va a ser fácil, pero hermanos, tienen congregaciones, tienen pastores, tienen hermanos. Ahí está la clave. Se puede, sí se puede. Si los puritanos del siglo XVI, hermanos, hicieron un pacto nacional en Escocia, y Escocia era toda cristiana, e Inglaterra estaba repleta de la gloria de Dios, ¿por qué no México? ¿Por qué no los Estados Unidos? ¿Por qué no Venezuela? ¿Qué tienen esos hermanos de especial que nosotros no tengamos? Al Espíritu Santo los tenemos y ellos lo tenían, así que ese sería mi ánimo, hermano. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y a no dejar huérfanos a nuestros hijos, ¿no? Uf. Miramos a nuestro alrededor y podemos darnos cuenta que la falla ha estado allí, ¿no? En que no hemos asumido, es una realidad, ¿no? Hablo con este lenguaje porque es una realidad tangible que hemos fallado en ese compromiso de poder levantar, diría yo, mira, me voy a poner un poco así, levantar una generación Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra del Señor está su deleite. Y entonces vamos a poder ver una generación que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿no? Que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, pero eso no es magia, ¿no? Ni un buen deseo, ni un corazón romántico, sino que es un compromiso fuerte con el Señor para poder sembrar, evangelizar, discipular a nuestros hijos, presentarles a Cristo, evangelizarlos a ellos e instruirlos en todas las cosas necesarias de la vida, ¿no? Desde una cosmovisión cristiana, ¿no? En todas las áreas académicas necesarias para la vida, ¿no? Reflexionar también que lo que decías ahorita es bien importante. No todos estamos llamados a lo mismo, ¿no? No todos somos llamados a ser ingenieros de la NASA. No todos estamos llamados a ser directores de un banco. Gloria a Dios por los que son y pueden ocupar esos lugares de eminencia como cristianos, influenciando esos grandes músicos que Dios levanta para impactar, esos grandes deportistas, economistas, etcétera. Pero no todos estamos llamados a hacer eso, ¿no? Y a veces desde un banco de un carpintero, desde un banco de un plomero, fontanero, electricista, desde un jardinero, podemos impactar a la generación en la que estamos, ¿no? Entonces todo depende de la cosmovisión que tengamos, ¿no? De cómo queramos ver este mundo en el que nos encontramos. Y gloria a Dios por este tiempo. Pues muchísimas gracias. Entonces, quisieras agregar algo antes más de que oremos, si quisieras poner algo más aquí en la mesa. No sé si tenga el permiso de poder recomendar un libro de mi editorial sobre este tema. Claro que sí. Hermanos, William Claro que sí, va a Perkins, ser de mucha bendición. William Perkins en las vocaciones. Ese libro será una bendición para todo padre, para que entienda el por qué nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Ese será un buen libro que bendecirá a las familias y también una familia ordenada del mismo autor.
Y muchas gracias por tenerme aquí, Bien, ya pastor. lo estamos poniendo, ya lo están tecleando por allí y va a ser una bendición poderlo recomendar y probablemente tener ahorita aquí en la librería algunos de ellos, pues si alguien tener a la mano, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pastor Juan, por este tiempo y vamos a orar. Padre bueno, Señor, gracias por permitirnos hablar de este tema tan importante y tú lo sabes bien, Señor, en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad. Necesitamos de ese poder del que hablamos ahorita, el poder de tu Santo Espíritu, Dios, para poder ser fieles, fieles a las tareas y a las responsabilidades que tú nos has dado en amar, en instruir, en guiar, en proteger, en proveer, Señor, a nuestros hijos, en ser fieles a ti, Señor, para poderte entregar buenas cuentas de la tarea preciosa y gloriosa, Señor, que nos has dado en tu misericordia, permite, Dios. Entonces yo te ruego, Dios, que estés tocando el corazón de muchos esta noche a través de lo que estuvimos hablando, Señor, y que podamos ser fieles en instruir a nuestros hijos, Señor, para que cuando ellos crezcan, Señor, no se aparten de tu palabra, no se aparten de tu verdad, Señor. Y levanta, Señor, entre nosotros, si a ti te place y si es tu voluntad, Señor. Y creo que la es una generación temerosa, una generación que te conozca, Señor, una generación que te sirva, una generación que dé fruto, Señor, una generación que te glorifique, Padre. Entonces ayúdanos a los que tienen hijos pequeños, pero también a los que ya tenemos hijos grandes, a ser ejemplo y amar y a servir como tú quieres que lo hagamos. Bendice, Padre, a mi hermano, el pastor Juan, Señor, y a su esposa, a sus hijos, al que está por llegar, que está ya en pocos días, Señor, de salir del vientre de su madre, Padre, y también la iglesia que está siendo plantada ahí en Oklahoma, Señor. También te ruego, Señor, que tu bendición esté sobre de ellos, Dios, y que puedan ser luz en medio de este mundo, Señor, que puedan ser sal en medio de este mundo, Dios. Tuya sea toda la gloria y tuya es toda la honra, mi querido y glorioso Señor. Amén.